Tenemos nuestro en vivo número 85 en vivos consecutivos. Estamos hablando de cómo manifestar tus deseos y hoy vamos a hablar de la balanza de entrenamiento para poder tener y para poder cumplir nuestros deseos. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de la balanza del entrenamiento para poder manifestar nuestros deseos. Bueno, ¿cómo estás? Por aquí quiero dar un saludito a las personas que se están uniendo aquí. Bueno, por acá en Facebook, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, por aquí saludo a Milton Giovanni. ¿Cómo estás, Milton? ¿Cómo vamos? Por acá me saluda Federico González. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, por acá, hola, Lemán, ¿cómo vamos, Pablo? ¿Cómo vamos, María C. Echeverry? ¿Cómo te ha ido? Bueno, hoy vamos a seguir hablando de nuestro vivo número 85. Ya casi vamos a cumplir la meta de los 90 en vivos seguidos, que era pues una meta inicial de 30, después otros 30 y después otros 30. Y ya estamos llegando al 85 y bueno, y estamos hablando de cómo manifestar tus deseos, cómo manifestar tus deseos. Hola, mi Viatro, ¿cómo vamos? Te doy por acá un saludo, por acá en Instagram. Una de las personas que se ha conectado de los 85 en vivos a 84 y el otro se lo vio en diferido es Beatriz Clavijo. ¿Cómo vamos, mi Beatro? ¿Bien o no? Bueno, yo sé que has estado muy juiciosa y has estado conectada en los en vivos, pero bueno, lo importante es que esto queda acá, lo importante es que es un contenido que queda ahí en el muro para que la gente lo pueda ver, para que lo pueda repetir, para que lo pueda compartir y bueno, y todas las personas que como lo dije desde un principio, cuando empecé a hacer el en vivo número uno, dije el propósito mío es aportar valor. El propósito mío es poder devolver un poquito de las cosas que yo he sido privilegiado, del conocimiento, de la experiencia en temas de emprendimiento y bueno, y poderlos compartir desde mi experiencia, desde mi vivencia. Entonces, ese es el objetivo número uno, el propósito, que es poder compartir el conocimiento y la experiencia de más de 23 años emprendiendo en el mundo de los negocios y bueno, y como se los dije, con muchos fracasos y con muchos éxitos, pero al final siempre termina ganando los éxitos. Entonces, pues uno cuando hace el balance dice, bueno, ¿valió la pena haberse metido en este mundo del emprendimiento? Claro que valió la pena. Pero sobre todo valió la pena por las habilidades y por la mentalidad que empieza a desarrollar uno cuando decide emprender, porque esto es una comunidad de emprendedores, o sea, una comunidad de gente quiere más, que necesita más, que aspira más. Y cuando digo más es más todo, más salud, más dinero, más energía, más calidad de vida, mejores relaciones, mejor todo. Entonces, pues de eso es lo que estamos hablando acá. Hola Marlon, ¿cómo estás, hombre? Bien, ok. Bueno, para acá, entonces vamos a arrancar con el en vivo número 85 seguido, sin parar ni un día. Créeme lo que les voy a decir algo. Hay días que me han dado ganas de tirar la toalla. Hay días que digo, no pues, pucha, mejor dicho, me faltan 20, me faltan 30, me faltan 40. Pero bueno, yo aquí he hablado de que uno empieza lo que uno tiene que terminar lo que empieza. Y yo no podría dejar de terminar lo que dije que iba a terminar, lo que empecé. Entonces, pues tengo que ser producto del producto y tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo. Pero bueno, aquí era como un paréntesis, pero listo, vamos a hablar hoy de la balanza de entrenamiento. Y este tema me gusta mucho porque si yo no hubiera tenido la capacidad de aprender, yo no hubiera creído en este tema. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos han enseñado nos han enseñado todo lo contrario de lo que yo les voy a decir hoy. O nos han enseñado con porcentajes diferentes a lo que yo les voy a decir hoy. Entonces, eh, me he concentrado en los temas básicos, o sea, estamos hablando de cómo manifestar tus deseos, o sea, que lo vamos a hacer en ocho en vivos. El día número uno hablamos de a quién escuchar, que hicimos pues un en vivo de solo a quién escuchar. Ayer hablamos de cuál es la capacidad de aprender, ¿sí? Y que la capacidad de aprender pues la tenemos en dos puntos. Uno, cuál es tu voluntad de aprender y dos, cuál es tu voluntad de aceptar el cambio. Si yo esta información, este tercer punto básico que vamos a tocar hoy de la balanza de entrenamiento, yo no hubiera tenido una alta capacidad de aprender, o sea, hubiera tenido voluntad de aprender y voluntad de cambiar, pues yo no le hubiera parado a lo que vamos a ver ahora, porque es todo lo contrario de lo que yo había escuchado toda mi vida, a lo que a mí me habían dicho toda mi vida. Entonces, por eso es importante tener una alta capacidad para aprender. Ahora, ¿cómo empiezo a adquirir esa alta capacidad para aprender? ¿Cómo la aumento? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, elevando tu creencia, tu voluntad de querer cambiar,
y sobre todo viendo testimonios y viendo gente que ya está logrando lo que tú quieres. Cuando tú empiezas a ver esas cosas, pues te empiezas a llenar de confianza para querer también lograr lo mismo. Entonces, el primer día hablamos de a quién escuchar, que ya sabemos que a quién vas a escuchar de ahora en adelante, a la gente real, o sea, no personajes inventados, no mitos, no creencias, no historias, ni fábulas, o sea, hay gente real que ha logrado lo que tú quieres lograr. O sea, ¿a quién vas a escuchar de ahora en adelante? A gente de carne y hueso que existe en este mundo, que ya ha logrado lo que tú quieres. Gente que ya tiene lo que tú tienes, gente que tiene el conocimiento de lo que tú quieres, o sea, la gente que realmente lo ha hecho. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? A esa gente. Personas reales con éxito, con los resultados, que tienen la coherencia. Ahora, el segundo punto es, ¿cuál es la capacidad de aprender? Esa capacidad de aprender, acuérdate que la idea es que la tengas en 100, que la capacidad, que la voluntad de aprender sea 10 y la voluntad de cambiar sea 10. Cuando tú tienes 10 más 10 es 100. O sea, estás con una alta capacidad de aprender. Ahora, lo que vamos a ver hoy, yo sé que a muchas personas les va a choquear, o sea, a muchas personas les va a choquear porque es todo lo contrario de lo que nos han dicho en cursos, en libros, en seminarios, en eventos, ¿sí? Pero es realmente, cuando entendí esto, yo simplifiqué mi vida. O sea, yo simplifiqué mi vida porque yo todas las cosas que haga, así sea cualquier emprendimiento, cualquier cosa, pues están basadas en estos principios básicos que son estos 4 días. ¿A quién escuchar? La capacidad que tengo para aprender, la balanza de entrenamiento que lo vamos a ver hoy y mañana vamos a ver los 4 pasos que tiene el cerebro para aprender, pues, ¿sí? O sea, cómo se comporta el subconsciente en eso. Entonces, cuando ya veamos estos cuatro puntos claves, va a ser mucho más fácil el resto, porque ya nos vamos a concentrar en el cerebro, la energía, la ley de la atracción, o sea, cosas que a la gente le parecen más chéveres, pero eso sin esta estructura de estos 4 en vivos primeros no se podría, pues no se puede lograr. Entonces, ¿cuál es la capacidad, perdón, cuál es la balanza de entrenamiento? Entonces, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es un tema espectacular y a ver dónde nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué en proporciones tan mínimas triunfa en su vida? Tiene dinero, tiene éxito, etcétera. Porque primero, escucha a la gente inadecuada. O sea, y es el primer punto, escucha a la gente inadecuada. Segundo, nunca crece su capacidad de aprender, porque ya todo lo sabe, porque no tiene voluntad de aprender y lo peor de todo es que no tiene voluntad de cambiar. Y lo tercero es que se enfoca en la balanza en lo que vamos a ver ahorita, en la balanza de aprendizaje, en la balanza de entrenamiento, se enfoca en uno de los dos y ahí donde está descompensado y las cosas no funcionan. Entonces, vamos a hablar de la balanza de entrenamiento, ya para entrar en el tema de hoy. ¿Qué es la balanza de entrenamiento? La balanza de entrenamiento es una balanza, ¿sí? Como cualquier balanza, que tiene pues un lado derecho y un lado izquierdo, y entonces vamos a describirla. Entonces, en un lado de la balanza está los pensamientos, en un lado de la balanza están los sueños. En un lado, entonces hagamos esto. Este es el lado que para mí es el izquierdo, para ustedes es el derecho. En el lado izquierdo están los pensamientos, están los sueños, están el porqué, están los sentimientos, ¿sí? Está la motivación, están las emociones, o sea, está todo eso. Es el proceso mental, o sea, ese es el lado izquierdo de la balanza. Entonces, ¿es un lado que hay que trabajar? Claro que sí, ¿sí? El otro lado de la balanza, ¿cuál es? En el otro lado de la balanza están las acciones, está el hacer, está la planificación, están las actividades, está el cómo hacer, está la técnica, está la estrategia, está todo lo que tiene que ver con el hacer. Entonces, ¿qué nos han dicho a nosotros? O sea, ¿qué nos han dicho a nosotros toda la vida? Pues que para que uno triunfe, pues tiene que estar bien balanceado, ¿sí o no? O sea, eso fue lo que yo había escuchado toda la vida. Mira, porque no sirve de nada estar supremamente motivado, trabajar en los pensamientos, soñar, en que te capacites, en que vivas emocionado, en que estés, que te sientas bien, si no, no sirve de nada si tú realmente no pones acción, ¿sí? Entonces, a nosotros nos han enseñado que debe haber un 50% y un 50%, ¿listo? Y tampoco sirve de nada
asistir a todos los eventos y todos los cursos de técnica, de estrategia, del cómo hacer, de la planeación, etcétera, etcétera, si tú realmente no estás motivado, o sea, si tú realmente no estás trabajando en tus pensamientos. Entonces, ¿qué nos han dicho los otros? Pues nos han dicho, y lo vas a encontrar en la mayoría de libros, y la gente que nos enseña y que nos dice y que nos mentorea, etcétera, nos dice que el ser humano debe tener una balanza de entrenamiento, un 50 y 50. Entonces, de ahí sacan muchos dichos. Entonces dicen, bueno, pero uno va a los eventos donde te motivan, te inflan y sale es un bobo motivado. Un bobo motivado que no sabe qué hacer, que no sabe cómo hacer. Y tienen razón. Y en el otro lado de la balanza dicen, bueno, yo voy a esos cursos aburridorcísimos, a esos cursos donde enseñan el cómo hacer, la estrategia, pero la gente aprende el cómo, pero como no están motivados, no hacen nada. Entonces, ¿qué sería lo lógico? O sea, ¿qué sería lo lógico? Pues lo lógico que es, pues que uno esté balanceado. Lo lógico es que trabaja en tus pensamientos y pone acción, el 50-50. ¿Quién está de acuerdo con que eso es lo que nos han dicho a todos? ¿Qué es lo que nos han dicho a todas las personas y lo has leído en los libros? Y si tienes una asesoría con alguien te dice que tienes que estar balanceado y que no puedes tener más de uno que del otro, porque si no las cosas no funcionan. Y si tú le pones lógica, pues sí, o sea, si tú le pones lógica, tiene mucho de lógica, o sea, que tú trabajes en las dos, que trabajes en el cómo y en el por qué, o sea, que trabajes en tus pensamientos y trabajes en las acciones. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Entonces es crear, es imaginar, es visualizar, es soñar, es hacer todas las cosas que te ayuden a sentirte bien. Claro que hay que hacerlo porque si uno no lo hace, entonces eso no lo puede hacer nadie por uno. Entonces uno, pues ahí donde se lee los libros, se escucha los audios, va a los eventos, se motiva, entonces le dicen que haga mapa de sueños, hace todas esas cosas, ¿sí? Pero no sabe cómo, ¿sí? Entonces no sabe cómo. Y entonces el otro lado es, bueno, tienes que poner acción. O sea, el poner acción es, si yo quiero hacer algo, pues levantar el teléfono y hacer la llamada. Si yo quiero hacer algo es hacer mi plan estratégico. Si yo quiero hacer algo es salir y hacer una presentación. Si yo quiero algo es salir y buscar un cliente. Entonces, en esa balanza que se llama balanza de entrenamiento, pues nos han dicho toda la vida que debe haber un 50 y un 50. Y eso para todo el mundo es lógico. O sea, si yo no hubiera tenido la capacidad de aprender, que aprendí en ese curso hace muchos años, ¿sí? Y entendí después por qué, y me di cuenta con la experiencia que la gente que realmente triunfa en la vida es porque no tienen 50-50, sino que están totalmente desbalanceados. Entonces, lo que yo les voy a decir ahorita, pues yo sé que de pronto no te va a gustar o no te va a entrar, como al principio a mí no me podía haber entrado si yo no hubiera tenido una alta capacidad para aprender y una voluntad para aprender y una voluntad para cambiar. Créeme lo que hemos estado engañados toda la vida, porque la balanza de entrenamiento dice que el 90% del éxito de una persona está en el lado de los pensamientos y el 10% está en el lado de las acciones. Entonces, ¿dónde se enfoca más la gente? En las acciones. La gente se enfoca en el trabajar más duro, en crearle el mejor estrategia, en hacer el mejor plan, en desarrollar la mejor técnica, en el mejor cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer. Y no es verdad, o sea, créemelo. De pronto hoy lo escuchas por primera vez y vas a decir, no creo en eso. Pero cuando tú estudias, que es lo que vamos a hablar de mañana en adelante, cómo se comporta el cerebro humano, porque el cerebro humano emite energía y es un emisor y un receptor de energía, pues eso es lo que pone en frecuencia a todo lo que hay en el mundo, porque todo está compuesto de átomos, y el cerebro y los pensamientos son no, por no decir el 99.9. No quiere decir que si uno solamente se dedica a pensar y a soñar y no pone acción le va bien. No, 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 porque ese 10% que se necesita, tú necesitas tenerlo muy bien alimentado gracias a ese 90%. Entonces, la balanza de entrenamiento, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Que el 90% del éxito está en los pensamientos y el 10% está en las acciones. Ahora, tú has visto gente que trabaja muy duro y que tiene un buen plan, que tiene una excelente estrategia, que tienen las buenas habilidades, pero no les va bien, ¿sí? Y has visto personas no con tanta técnica, no con tantas habilidades,
no con tanta planeación y son exitosos. ¿Por qué? Porque piensan mejor. Entonces, cuando yo entendí eso, primero, al principio me dio duro entender eso, porque yo tenía la idea de que el que más duro trabaja es el que más va a ganar, el que más va a salir adelante, y eso hace parte de la ecuación, pero si tú tienes los pensamientos correctos, porque tú puedes tener los pensamientos correctos y con menos trabajo físico te rinde mucho más. Entonces, hay que saber es trabajar, no es el que más trabaje, es el que mejor trabaje, es el que mejor piense, porque con esos pensamientos vas a poner el trabajo correcto, puntual, estratégico para que las cosas funcionen. Entonces, cuando yo entendí esa balanza de entrenamiento, pues a mí me dio duro porque yo estaba convencido de que había que tener un 50 y 50, 50% en mis pensamientos y 50% en mis acciones, y que de ahí se desprende todo. Cuando entendí que los pensamientos son el 90%, pues yo dije, ahí es donde yo tengo que trabajar en mí. Ahí es donde yo tengo que trabajar en mi cabeza, en mis pensamientos. Yo no puedo permitir que mis propios pensamientos saboteen mis ideas, saboteen mi creencia. Yo mismo me puedo, o yo mismo me autosaboteo porque empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar de mi idea, empiezo a dudar de mis capacidades. Entonces, en la balanza de entrenamiento dice el 90% enfócate en los pensamientos, porque los pensamientos te van a llevar a que tengas buenos sentimientos. Y cuando tú tienes buenos sentimientos, tienes buenas acciones y esas buenas acciones te dan buenos resultados. Entonces, mira que todo parte desde los pensamientos y nosotros nos enseñaron que había que trabajar durísimo. Y no estoy diciendo que no, ojo, ojo, y hago un paréntesis, yo no estoy diciendo que la gente, porque también han vendido la idea de que tú te sientas en un sillón, piensas que vas a generar dinero, que te vas a volver multimillonario y no haces nada, y eso no es verdad, eso no es verdad. Hay que trabajar. Lo que pasa es que cuando tú te enfocas en los pensamientos correctos, cuando tú te enfocas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver de mañana en adelante, ¿sí? Cuando tú te enfocas en cómo pensar, en cómo atraer las cosas, porque eso es energía, o sea, de tu cerebro emite energía y tu cerebro, el cerebro, nuestro cerebro es un emisor y un receptor de frecuencias, de energía, y todo el mundo emite energía. Entonces, cuando tú empiezas a pensar bien, cuando tú empiezas a emitir una energía correcta, pues esa energía llega a otro cerebro humano y ahí donde viene el poder de la atracción, ahí donde viene la energía y lo semejante atrae lo semejante. Pero eso lo vamos a ver después. Lo importante hoy es entender que es un tema súper simple de entender, que la balanza de entrenamiento tiene dos lados. Un lado, el de los pensamientos, el de los sueños, el de la motivación, el de las emociones, el de los sentimientos, ¿sí? Es el proceso mental. Y el otro lado es el hacer, el cómo, la estrategia, la planificación, la técnica. ¿Y cuál debes de enfocarte más? En el de los pensamientos. 90% es el éxito acá y 10% es acá. Entonces, al principio, no creas que es fácil entenderlo, porque uno está acostumbrado a hacer, 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 hacer. Indiscutiblemente hay que hacer. Entonces, cuando tú tienes los pensamientos correctos, y se los digo porque cuando tú estás apasionado o con una idea, cuando tú estás apasionado en un nuevo negocio, cuando tú estás apasionado en lo que sea, tú puedes trabajar y hacer 18 horas al día, pero tú no te cansas, o sea, tú no sientes ese hacer porque los pensamientos son los correctos, porque estás ilusionado, porque estás soñando, porque estás emocionado, porque tienes una motivación. Entonces, de ahí parte todo. Cuando tú no estás motivado, cuando tú no estás con la creencia alta, cuando tú no tienes el sueño, cuando no tienes la meta, cuando tú no tienes el objetivo, si tú trabajas una hora al día en eso o 2 horas al día, se te convierte en una tortura, o sea, te da una mamera, o sea, te da fastidio, te da rabia, te cansas. ¿Por qué? Porque los pensamientos no son los correctos. Cuando tú tienes los pensamientos correctos, las acciones son fáciles, o sea, las acciones son simples. No importa si tú trabajas 10 horas en las acciones, perfecto. Si trabajas 15 horas, si trabajas 2 horas, si trabajas una hora, o sea, el cómo no importa. Y la mayoría de las personas, ¿por qué no triunfan la mayoría de la gente en la vida? Porque se enfocan más en el cómo, porque se enfocan más en el cómo, en el 10%, en las acciones, se enfocan más en la estrategia. Entonces, entender esto al principio pues uno como que queda choqueado, porque, no, porque nunca nos han dicho eso. O sea, nosotros siempre nos han dicho es, tú tienes que tener una balanza entre los pensamientos, las emociones, las metas,
la creencia, la motivación, 50%, porque debes de estar compensado y otro 50% en las acciones. Entonces, capacítate en cómo hacer las cosas y capacítate en motivarte. Y eso hace perfecto. Y eso, lógicamente, si uno lo ve con la lógica, pues sí es verdad. O sea, yo tendría que tener una balanza perfecta entre el 50 y 50. Y no es así. O sea, no es así. O sea, lastimosamente no es así. El éxito tuyo en cualquier cosa que quieras hacer, el 90%, y eso que no me dijeron el 90, nos dijeron el 99.9, pero como para no hacerlo tan estricto y tan jodido, es el 90%. El 90% de tu éxito, el 90% de tus logros, el 90% de cómo manifestar tus deseos, que son estos en vivos que estamos hablando, que no es una información mía, ¿no? O sea, para las personas que no han escuchado los en vivos anteriores, no es una información mía. Yo sencillamente les quiero transmitir lo que aprendí hace muchos años en un evento que fue pues, dictado por personas multimillonarias, por personas súper exitosas, por personas que, pues, que tienen lo que todo el mundo quisiera tener, han logrado lo que uno quiere lograr, personas que tienen unos estilos de vida gigantes, personas que dominan en el mundo empresarial, en el sector industrial, en el sector petrolero, y hablaban de todas estas cosas. O sea, llegaron en ese evento pues a enseñarnos todo lo que yo les estoy solamente transmitiendo. Yo sencillamente lo que soy un teacher aquí diciéndole lo que yo aprendí, lo que yo he aplicado y lo que me ha servido a mí para mis cosas. Entonces, hoy el tema de hoy es la balanza de entrenamiento. Ahora, de ahora en adelante, ya teniendo esta información, ahí donde uno va a medir cuál es su capacidad para aprender, que fue el tema de ayer. Entonces yo me quiero centrar en estos 4 temas básicos que mañana los acabamos, los temas básicos de esta, cómo manifestar los deseos, que son, ¿a quién escuchar? ¿Cuál es tu capacidad para aprender? Que tiene 2 ítems. El primero, ¿cuál es tu voluntad para aprender? Y el segundo, ¿cuál es tu voluntad para cambiar, para aceptar el cambio? Hoy estamos hablando de la balanza de entrenamiento, que ya sabemos que el 90% lo determinan tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus metas, tu motivación, ¿sí? Y el 10% las acciones, el cómo, la técnica, el plan, la actividad, el hacer, el sudar, el ir, el hablar, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Y mañana vamos a hablar de los 4 puntos básicos, cómo funciona el cerebro cuando uno está aprendiendo algo. Entonces, y ya de ahí para allá nos vamos a meter en lo que la gente quiere escuchar, porque es lo interesante, es lo más chévere, pero sin la estructura de estos 4 primeros en vivos no se podría hacer, porque de ahora en adelante, o por ejemplo yo en mi vida, yo lo que hice fue cualquier cosa que vaya a hacer en mi vida, yo tomo estos cuatro puntos o eh, estas 4 cosas para mí importantes, que es a quién escuchar. Si me van a plantear un negocio, ¿a quién voy a escuchar? Si voy a comprar una casa, ¿a quién voy a escuchar? Si voy a hacer una inversión, pues ¿a quién voy a escuchar? ¿Sí? Entonces, ¿a quién voy a escuchar realmente para que me asesore? A una persona que ya haya logrado lo que yo quiero. Lógico. Entonces, yo, desde que conocí esta información hace muchos años, pues cualquier cosa que vaya a hacer, aplico estos principios. Son principios simples, sencillamente principios donde ¿a quién voy a escuchar? Pues a la gente que ya tiene el resultado. O sea, debe haber una persona en el mundo entero que ha logrado lo que yo quiero lograr. A ese es que voy a escuchar. O sea, si yo voy a comprarme un televisor, pues debe haber alguien que sabe más de eso y a ese es el que voy a escuchar. Pero yo no puedo escuchar a alguien que no tenga un televisor. ¿Sí? Entonces, mucho más en un negocio, mucho más en una inversión, mucho más en una cosa que realmente tiene significado para uno, ¿a quién escuchar? Lo segundo es, ¿cuál es la capacidad que yo tengo de aprender? Todos los días, todos los días yo me paro como un aprendiz. Yo soy un aprendiz. Todos los días estoy aprendiendo. ¿Y cuál es mi capacidad de aprender? Infinita. Y ojalá la aumente todos los días. ¿Por qué? Porque entre más la aumente, pues, y tenga mayor voluntad para aprender, mayor voy a tener voluntad para cambiar. Porque ayer lo vimos, o sea, si yo no cambio, sigo igual. Si yo sigo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú hoy vives y ya sabes cómo vives. La pregunta es, ¿tú estás feliz como vives hoy? Si tú hoy tienes la vida de tus sueños, vives en la casa de tus sueños, conduces el carro de tus sueños, tienes las relaciones de tus sueños, todo, esto no es para ti, ¿sí? Esto es para las personas que realmente queremos cambiar, que queremos
crecer, que queremos mejorar. Entonces, si yo quiero si yo quiero más cosas, si yo quiero tener una mejor vida, si quiero tener unas mejores relaciones, si quiero tener mejor salud, si quiero tener más dinero, si quiero tener más de todo, ¿sí? Pues yo lo primero que tengo que es analizar si tengo que cambiar o no. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Los pensamientos. Y ahí donde lo estamos viendo en la balanza de entrenamiento. El 90% del éxito o de los logros o de manifestar tus deseos, porque tus deseos no son ni mejores ni peores que el de Bill Gates, tus deseos no son ni más chiquitos ni más grandes que los de Donald Trump, tus deseos no son ni mejores ni peores que los de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. O sea, no son ni mejores ni peores, ni más grandes ni más pequeños, son tus deseos, porque no todo el mundo quiere lo mismo. No todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo quiere ser millonario. Muy pocos realmente quieren ser millonarios, muy pocos quieren ser multimillonarios, muy pocos quieren ser empresarios. O sea, la gente tiene hasta ciertos deseos y si la gente puede estar mejor, está bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Es entender cómo funcionan las leyes del éxito, cómo funciona la prosperidad, cómo funciona la abundancia, cómo funciona. Y todo eso parte de dónde? De los pensamientos. Por eso de lo que a mí más me gusta hablar es de la forma como uno puede cambiar la forma de pensar. Cómo puedes volverte mentalmente fuerte, cómo mentalmente puedes volverte una persona ganadora, arrolladora, con una postura impresionante, con una seguridad, que tu autoestima se eleve. Y eso no se hace, y eso no se logra a punta de acción, eso no se logra a punta de técnica, eso no lo logras. O sea, si tú quieres elevar tu autoestima, tienes que trabajar tus pensamientos, tienes que trabajar tus emociones, tienes que trabajar tu motivación, tienes que trabajar en tus sueños si tú quieres tener una autoestima alto. Si tú quieres tener postura, ¿sí? Si tú quieres tener postura y tener una seguridad, tú tienes que trabajar en tus emociones, tienes que trabajar en tus pensamientos, ¿sí? Eso no se logra actuando, eso no se logra planeando, eso no se logra con ninguna técnica, eso se logra es con tus pensamientos. Entonces, cuando yo entendí eso, pues empecé a trabajar con eso, sobre eso. Entonces, pues uno simplifica todo porque el poder lo tenemos nosotros. O sea, tú tienes el poder en tu mentalidad, en tus pensamientos. Ahora, ¿qué es fácil? No, para nada es fácil. O sea, eso no es fácil. Eso no es solamente decir, listo, yo en adelante pongo un switch y entonces empiezo a pensar positivo. No, si eso fuera así, pues todo el mundo pensaría positivo. Si eso fuera así de fácil, pues todo el mundo tendría la vida soñada. Todo el mundo manifestaría sus deseos así, como un mago, de una, ya, quiero tal cosa y las cosas se dan. No, es bien complicado. ¿Por qué es bien complicado? Porque ya tenemos una programación que está metida en el cerebro, que eso lo vamos a hablar en estos días, que ya está metida en el cerebro, en el subconsciente, y está sellada, taponada, y todos los días la confirmamos con nuestras acciones, con nuestros hábitos y con nuestros pensamientos. Por eso el emprendimiento es una excusa nomás para poder cambiar la forma de pensar, no más, porque si tú quieres triunfar en un emprendimiento, vamos a tener que cambiar la forma de pensar. Entonces, si ya como excusa, ¿sí? Es como si yo quiero ser deportista, pues tengo que bajar de peso, ¿sí? O sea, yo no puedo ser un atleta obeso. Entonces, si para yo lograr ser un atleta, tengo que bajar de peso, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, pues ya es bueno, así no logre ser medallista olímpico. Entonces, si tú quieres ser un empresario, un emprendedor, tener éxito en los negocios, que tú indiscutiblemente tienes que cambiar la forma de pensar, porque es el 90% del éxito de cualquier persona. Entonces, cuando uno ve la balanza de entrenamiento, que te dice que el 90% está ahí, el éxito, pues ¿dónde hay que trabajar? En ese 90%. Y la gente no lo trabaja. La gente trabaja el 10% que se enfoca en el cómo. ¿Y cómo aprendo a hacer esto? ¿Y cómo me consigo la plata para hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? El cómo no importa. El cómo, literalmente te digo, el cómo no importa. El cómo no está en tu poder. El cómo tú no sabes cómo, porque seguramente la estrategia que tienes esa no es otra. Seguramente la persona con la que tú crees que vas a hacer el negocio, esa no es. Seguramente el plan que tienes, ese no es, ¿sí? Pero si tienes el pensamiento correcto, ese pensamiento correcto te va a llevar tarde que temprano a la persona correcta, al cliente correcto, al proveedor correcto, al negocio correcto, al momento correcto. Entonces, el pensamiento te va a llevar
por la, ¿por qué te va a llevar ese pensamiento? Por la energía que emite ese pensamiento. Por esa energía te va a llevar al momento indicado, donde está la gente indicada y en el sitio indicado donde vas a conocer el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, el negocio de tu vida, el contacto de la vida. Y eso no se sabe cómo, o sea, tú no sabes cómo, o sea, hoy queremos saber cómo, pero el cómo nunca vamos a saber cómo lo vamos a lograr. Seguramente el plan que tienes hoy, ese no es. Seguramente la estrategia que tienes hoy, esa no es. ¿Sí? Seguramente eso no es. Entonces, pero nos la pasamos es planeando la estrategia, el cómo. Es que si yo no sé cómo, yo no arranco. Por eso yo le digo a la gente, no, usted no se preocupe de cómo. O sea, usted preocúpese es el por qué. Preocúpate. Y cuando entendí, por eso siempre lo digo, o sea, pero hoy lo estoy diciendo de dónde sale, esto es de la balanza de entrenamiento. El 90% es tus sueños, tus pensamientos, tus deseos, tus sentimientos. O sea, enfócate en eso. Y de mañana en adelante vamos a hablar de eso, porque ya lo vas a entender, porque ya lo vas a ver fisiológicamente cómo funciona el cerebro, cómo funciona la vida. O sea, todo lo que vemos, todo lo que está a tu alrededor está vibrando a una frecuencia, porque todo vibra, todo. O sea, yo, si yo cojo algo acá, si yo toco este acuario, esto está vibrando. Los peces que están ahí están vibrando. Este reloj está vibrando. Todo está vibrando. ¿Qué es la diferencia? La forma como está vibrando cada cosa. ¿Y de qué depende? De la energía y de la frecuencia con que lo hagan y de la intensidad y de la duración. Cuando tú entiendes eso y empiezas a pensar la mayor parte del día en cosas que te hagan sentir bien, vas a empezar a vibrar en otra frecuencia. Entonces, cuando tú eres súper positivo y estás vibrando en esta frecuencia y te encuentras con gente súper negativa, pues son dos frecuencias distintas. Uno no se topa con esa gente. Pero cuando tú estás vibrando en una frecuencia donde tus pensamientos y tus sentimientos y tus emociones estás acá, ¿sí? Y te encuentras con gente que está por acá, pues créeme lo que, por esto nunca vas a hacer negocio, ¿sí? Pero cuando uno está en esta vibración, pues se encuentra con todos los que vibran igual y ahí donde se juntan pobre con pobre, ladrón con ladrón, ahí donde negocios mal hechos con otros, clientes malos, ¿por qué? Porque eso, ahí donde se junta todo, ¿sí? Entonces, hay dichos que dicen, no, es que la plata busca plata. Claro que sí, porque es energía buscando la misma energía. Es que tan de buenas, o sea, ustedes no han visto personas que sin tanto talento, que con muy poca acción, con muy poca planeación, con muy poca estrategia, que casi que uno dice, pero mira cómo le está yendo de bien a fulano que es hasta bruto. O sea, pero es que no se necesita ser inteligente, no se necesita ser estratega, no se necesita tener nada. Lo que se necesita es pensar bien. Entonces, mira que, mira que de un tema tan simple, pues nos podemos quedar 2 días hablando de eso, de la balanza de entrenamiento, porque realmente cuando tú empiezas a profundizar estos temas o este tema, tú te vas a enfocar es en lo que realmente es importante, que es en la forma de pensar, porque la forma de pensar te va a llevar a cómo te sientes, o sea, ¿cuál es el termostato número uno para saber cómo está pensando uno? ¿Cómo te sientes? O sea, hoy cómo te sientes. Entonces yo quiero que tú anotes ahí cómo te sientes. Oh, yo me siento bajoneado. O sea, tú te sientes bajoneado, ¿por qué? Porque estás pensando mal. Entonces, si tú te sientes hoy bajoneado, si te sientes hoy estresado, si te sientes hoy deprimido, si te sientes hoy humillado, si te sientes hoy no querido, o sea, ¿por qué te sientes así? Porque ahí ese es el termostato de saber que estás pensando mal. Y como uno se siente, ahí donde dice, bueno, si yo me siento bien, estoy pensando bien. Si yo me siento alegre es porque tengo pensamientos alegres. O sea, yo no puedo pensar alegre y estar todo el día deprimido. No, o sea, no se puede. Yo no puedo pensar todo el día negativo y que me llegue dinero por todo lado. No se puede, o sea, son incompatibles. Entonces, como tú estás pensando, así te estás sintiendo, ¿sí? Y como te estés sintiendo, va a ser el motor para poner la acción que hay que poner. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que poner nada. Yo no estoy diciendo que es que uno solamente con acostarse y decir dinero, dinero, el dinero te va a llegar, porque eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira. Aunque sea solamente el 10% de importancia la acción, la planeación, la estrategia, la técnica, tienes que tener muy bien tus pensamientos para que esas acciones, así sean mínimas o sean menos en cantidad que lo pueda hacer otra persona, sean eficientes, sean prósperas, sean contundentes. Entonces, si tú estás
¿Usted no les ha pasado que cuando uno hay veces le sale todo y por donde se meta le sale todo bien? O sea, uno dice, pucha, todo me está saliendo, ¿cómo va? Bien, hermano, me meto en lo que sea y bien, hago lo que sea y revienta. Mejor dicho, estoy bien. ¿Sabes por qué estás bien? Porque estás pensando bien. Entonces, cuando uno está pensando bien, a uno todo le sale bien. Ahora, no, hermano, por donde me meto no me sale, me robaron el carro, me robaron lo otro, preciso, me embargaron, un cliente que no veía hace tiempo, hermano, me cobró, mejor dicho, le pasan a uno todas las malas, ¿sí? Pero ¿por qué te pasan todas esas cosas? Por los pensamientos que estás involuntariamente, que eso lo vamos a ver después, tienes ahí metidos en el subconsciente, que te están haciendo que te pasen todas esas cosas. Entonces, la balanza de entrenamiento es simple. Existen dos lados, un lado el de los pensamientos, un lado el de las acciones, perdón, un lado de los pensamientos, un lado de los sueños, un lado de la motivación, un lado de las emociones, un lado de las metas, de los deseos, como lo quieras llamar. O sea, ese es el lado, un lado. Y el otro lado es el lado de los planes, de las acciones, de la estrategia, del cómo, de la técnica. Ahora, ¿cuál es más importante? El 90% el de las emociones, el 90% el de los pensamientos. Y nos han dicho que es 50 y 50. Y si tú le pones lógica, pues dices sí, debe ser 50 y 50, porque no puedo estar ni tan emocionado, ¿sí? Ser un bobo motivado, o no puedo ser tampoco un técnico sin motivación, una persona técnica, táctica, estratégica, sin tener ni siquiera ninguna motivación. Pero es mucho más eficiente el lado de los pensamientos. Entonces, ¿vamos a aprender a pensar? Claro que sí. ¿Vamos a aprender a soñar? Claro que sí. Vamos a aprender intencionalmente a sentirnos bien. Porque nosotros nos sentimos como caiga. Entonces, hoy amanecí deprimido. ¿Cómo así que amaneces deprimido? O sea, hay muchas técnicas y hay muchas estrategias y hay muchas actividades para que tú todos los días, intencionalmente al principio, te empieces a sentir bien. Ya después se vuelven inconscientes y todos los días te vas a sentir bien. Entonces, tenemos que aprender a sentirnos bien. Por eso, si tú te vas a medio deprimir, tienes que cambiar ese chip. Porque esa depresión, esa incomodidad, esa angustia, ese estrés, hay gente que se la pasa todo el día estresados. O sea, todos los días están estresados. Todos los días buscan un motivo para estresarse. Todos los días buscan algo para preocuparse. Entonces, eso, un pensamiento de preocupación, ¿a qué te lleva? ¿A qué sentimiento? Pues a un sentimiento de estrés, a un sentimiento de impotencia, a un sentimiento de que no puedo, a un sentimiento de angustia. Y ese sentimiento de angustia, ¿cuál es la acción que vas a hacer? Una acción mala, porque uno estresado actúa mal, hace un mal negocio por necesidad, ¿sí? Hace un mal negocio por necesidad. Uno estresado, pues actúa mal, vas a actuar mal. Uno estresado seguramente vas a tomar una mala decisión. Uno, por eso te digo, el éxito es pensar bien. Entonces, preocúpate de ahora en adelante a que no vas a permitir pensamientos desempoderantes. No permitas, por eso, a quien escuchar es muy importante. No escuches sino personas que te inspiren, personas que te motiven, personas que te animen, personas que tú digas, bueno, yo escucho a esta persona porque esta persona me recarga, pero hay personas que lo descarga uno, que son negativos, que lo desaniman, ¿sí? Y la gente es feliz conviviendo y pasando tiempo con esa gente, ¿no? O sea, créeme lo que lo más importante es que tú protejas tus pensamientos, ¿sí? Y ahí es donde uno se vuelve muy selecto y muy exclusivo de cuáles son las relaciones. Porque si las relaciones mías, no importa si son mis papás, mis hermanos, lo que sea, si todo el día me están desanimando, si todo el día me están desmotivando, si todo el día me están criticando, porque créeme lo que si tú quieres hacer algo grande, te van a criticar. Si tú te quieres lanzar y tú eres empleado y te vas a independizar, te van a criticar. Y si no lo haces, también te van a criticar. O sea que la gente te critica porque haces o porque no haces. Y también cuando entendí una frase de este señor, el que era dueño de Apple, hombre, el que se murió de Steve Jobs, que dijo, la gente todo lo que tú hagas, la gente te lo va a criticar. Y la mayoría de gente que te critica o hace menos o no hace nada que tú. Y es verdad. O sea, ponte a pensar la gente que te critica, gente que hace menos que tú o que no hace nada. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? De gente desde su propia incapacidad, que como no es capaz de hacerlo, no es capaz de lanzarse, no es capaz de arriesgarse, te critica a ti. Y entonces, si tú prestas tus oídos, que es el tema de a quién escuchar que hablamos antier, pues créeme lo que te van a desanimar. Y si tú te desanimas de una idea tuya, te desanimas de un negocio, te desanimas
de lo que tú quieres y te gusta, pues ¿cómo te vas a sentir? Pues te sientes mal. ¿Y qué actividad es? Pues no haces nada. Entonces, el resultado de todo eso, ¿de dónde viene? De a quién escuchar. Por eso, la capacidad para aprender todos los días tenemos que trabajar para aumentarla. Por eso, pues yo tengo trato, porque aquí todos estamos aprendiendo, yo trato de tener mi capacidad de aprender sobre todo de la gente que ya tiene los resultados, sobre todo de la gente que tiene el éxito, sobre todo de esa gente. Entonces, cuando uno entiende eso, pues empieza a trabajar en eso, empieza a trabajar en lo que realmente es importante. Entonces, ¿a quién escuchar? A la gente que ya tiene los resultados, a la gente que tiene éxito, a la gente de verdad, o sea, gente real. O sea, no me vengan a decir que usted no conoce una persona exitosa en lo que usted quiere. Hay gente, hay uno, escucha eso. Escucha a la gente que tiene el resultado, que tiene la coherencia, que tiene las cosas que tú quieres, tener, hacer, lo que sea, el conocimiento en cualquier campo. Lo segundo es desarrolla cada día la capacidad de aprender, vuélvete un aprendiz, no somos productos terminados, y yo lo hablaba ayer, el aprendizaje es hasta la muerte, continuo, hasta el día que uno se muera está aprendiendo. ¿Por qué? Porque siempre somos aprendices de alguien y siempre somos mentores de alguien. Entonces, aumenta tu capacidad para aprender y trabaja tu balanza de entrenamiento. Tu balanza de entrenamiento dice que enfócate el 90% para que tengas éxito en los pensamientos, en la motivación, en el porqué, en tus sueños, en tus sentimientos y el 10% en las acciones. Créemelo. Le voy a decir una cosa, que no me gusta mucho decirlo porque la gente lo puede tomar a mal, pero yo desde que entendí eso, yo físicamente me desgasto menos. Yo físicamente trabajo menos. O sea, hay gente que trabaja 10 veces más que yo, pero no tiene el estilo de vida que tengo yo. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí a que el éxito lo voy a lograr es con mi cabeza, con mis pensamientos. Entonces, pues yo puedo tener un estilo de vida espectacular construyéndolo desde la forma de pensar, no desde la forma de actuar, ¿sí? Porque nos han dicho trabaje 200 horas al día, mátese durísimo, todo eso está bien y hay que hacerlo, ¿sí? Pero si tienes los pensamientos adecuados, si tienes los pensamientos adecuados, tú vas a tener las acciones perfectas. Y si tienes las acciones perfectas, uf, mejor dicho, los resultados tuyos son espectaculares. Y son en cosas simples, o sea, hoy no hemos hablado nada raro, sencillamente hemos hablado de tienes una balanza, decide dónde recargar tu tiempo para tener mejores resultados. Y cuando entendí eso, pues empecé a trabajar ahí. Entonces, eso era lo que les quería contar hoy. Hoy el envío me gusta mucho porque rompe, o a mí, menos mal yo ya llevaba un tiempo trabajando en la capacidad de aprender, porque si no, entonces también lo hubiera rechazado, hubiera dicho, no, eso no es verdad, uno tiene que trabajar durísimo, uno se tiene que matar, uno se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Bueno, ¿cuánta gente se levanta a las 4 de la mañana, trabaja durísimo, llega mamado a la casa a trabajar, a hacer de todo y no tienen nada de resultados? O sea, tienen una vida estresante, tienen una vida de angustia, solamente les alcanza para sobrevivir, no tienen un estilo de vida chévere, no tienen dinero, no tienen tiempo y no tienen salud. O sea, ¿quién conoce gente así? La mayoría de la gente vive así. La mayoría de la gente vive sin tiempo, sin dinero y sin salud. Y se la pasa trabajando 18 o 20 horas al día. Entonces, esa técnica, eso que nos dijeron que hay que trabajar muy duro, eso no es verdad. O sea, no es verdad si tú estás acompañado de los pensamientos correctos. Entonces, si tú tienes los pensamientos correctos y aparte le pones las acciones correctas y trabajas duro, pues créeme lo que los resultados son espectaculares y son supremamente contundentes. Entonces, pues nada, la idea era tener ese en vivo. Hoy, el en vivo número 85. Mañana vamos a tener el cuarto tema de cómo es el proceso de aprendizaje, que son 4 pasos muy chéveres que tienen que ver con bueno, mañana hablamos de eso, pero que tienen que ver con la forma de cómo pensamos y cómo es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque al principio somos la mente bien, mañana vamos a hablar de esto, mañana vamos a hablar de 4 cosas que son importantes. El primer paso de cómo es el proceso de la mente cuando uno está aprendiendo algo es la incompetencia inconsciente. O sea, al principio somos incompetentes inconscientemente, o sea que no sabemos nada, no sabemos cómo se hace nada. El segundo paso es que somos conscientemente incompetentes, o sea que sabemos que no sabemos. El tercer paso es que somos conscientemente competentes, ¿sí? Y el cuarto paso es que somos y que la idea es poder llegar a tener una
que seamos competentemente, que inconscientemente seamos competentes. O sea, que todo sea en automático, que inconscientemente tú te vuelvas competente, pero tenemos que saber cómo se comporta eso. Entonces, la idea mañana es esa. Mañana tenemos el en vivo número 86, 86 en vivo seguidos dándole a esta vaina para terminar los 90 en vivos que nos propusimos como meta. Y bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por haber estado, a las personas que se pudieron conectar hoy, a los que entraron y salieron. Igual esto queda grabado ahí en el muro, para mis amigos de Instagram y por acá los de Facebook, como que esto se me apagó, porque no, esto, no sé qué pasó, pero bueno, igual pudimos hacer este en vivo. Y mañana nos vemos también por la tarde en el en vivo número 86. Bueno, les mando un abrazo a todos ustedes y nos vemos mañana. Chao, chao.